muerte de Fidel Castro en Cuba, el mundo despide a uno de sus mayores íconos del siglo XX. A ese hermano, a ese compañero, a ese ser humano que aportó tanto por la liberación de los países del mundo. Yo sí convencido, Fidel es el soldado del pueblo. Ya está junto al Che Guevara. Era ateo Fidel, ¿no? Pero los creyentes sabemos que está junto al Che Guevara y seguirá inspirando los procesos de liberación en nuestra América Latina. Para comenzar, Fidel Castro fue el líder político que más tiempo permaneció en el poder, contando los 48 años transcurridos desde que bajara victorioso desde la Sierra Maestra hacia La Habana, al frente de un ejército de barbudos en el primer día del año 1959. Logró sobrevivir al embargo económico que sobre la isla impuso el gobierno estadounidense, enemigo declarado de su revolución, y con ello vio pasar a más de 10 presidentes de Estados Unidos por la Casa Blanca, los que mantuvieron intacta su política de rechazo al régimen cubano, aún después del final de la Guerra Fría y la desaparición del bloque soviético que servía de soporte material a Castro. También sobrevivió a más de 600 atentados. You believe that the democratic man ought to be afraid of any idea? La noticia de su deceso ha sorprendido al mundo tanto como aquel lunes 31 de julio del 2006, cuando el presidente cubano delegó el poder en el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, su hermano Raúl, por estar afectado de varios problemas de salud que por primera vez lo alejaban de sus deberes como jefe de Estado y comandante supremo de la Revolución Cubana. Continuar fortaleciendo la revolución. Fidel Alejandro Castro Ruz, la leyenda política, vencedor de una y mil batallas diplomáticas, ideológicas y militares dentro y fuera de los confines isleños, no habría de volver a la tribuna de mando nunca más, luego de aquella dramática declaración escrita de puño y letra y leída para el mundo a través de un portavoz autorizado. Con carácter provisional, mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. Aunque en Cuba se manejaba con absoluta discreción el tema de la salud de Castro por su extrema sensibilidad política, el gobierno de Estados Unidos, encabezado entonces por George W. Bush, se apresuraba en advertir que era improbable que el líder cubano siguiera con vida después del 2007, debido al deterioro progresivo de su salud. Compañero, intocable al galopar por el destino. Fidel Castro fue testigo silente en los últimos días de uno de los principales acontecimientos en la historia de la Revolución Cubana, el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el imperio al que por décadas se dedicó sus más feroces críticas. Fidel Castro fue un guerrero durante sus años, peleó por su vida igual que lo hizo por su revolución, enarboló sus ideas en todas las tribunas del mundo y las defendió a capa y espada sin importar las consecuencias. Decía estar dispuesto a negociar su vida si fuera necesario para el bien de su patria, pero nadie debía esperar que él negociara con los principios del socialismo y la revolución cubana. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nació en Virán, antigua provincia de Oriente de Cuba. El 13 de agosto el líder cubano cumplió sus 90 años. Se graduó como doctor de Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático en el 1950. La fulgurante carrera hacia el poder del líder cubano comenzó el 26 de julio del 1953, cuando con un grupo de aproximadamente 120 hombres intenta tomar por asalto el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Muchos combatientes fueron asesinados y otros apresados. Sin embargo, aquello fue solo el inicio de una epopeya heroica que lo encumbraría a la gloria. La guerra duró 2 años y Fidel entra triunfante en La Habana el 8 de enero del 1959.
El recorrido de Fidel Castro por los caminos de la vida quedará para la historia más allá de Cuba. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El comandante, líder de la Revolución Cubana, considerado el político más astuto del siglo XX, figura histórica, estadista con capacidad de volar más alto y de ver más lejos, dijo adiós al mundo la noche del viernes 25 de noviembre, por coincidencia o casualidad, cuando se celebraba el 60 aniversario de la partida del Granma hacia Cuba desde Río Tuxpan en México. El yate con el que Fidel y su grupo de exiliados cubanos desembarcaron en la isla el 2 de diciembre del 1956, marcando el inicio de las luchas guerrilleras que culminarían con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero del 1959. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Estas fueron las palabras del líder de la Revolución Cubana cuando en abril de este mismo año participó en el 17º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Un discurso que sonó a despedida, obedeciendo a su expresa voluntad. Los restos de quien luchó por la integración para la libertad de los pueblos del mundo fueron cremados y las cenizas recorrerán la isla hasta el sepelio el 4 de diciembre en Santiago de Cuba. Un pueblo cobarde se rinde y vuelve a la esclavitud. Para Proceso, Belkis Castillo.